les estaba diciendo, ¿no? El dato que ubicó la carta en el futuro nuestro, ¿sí? En 2025, ¿no? Que eso también es un recurso interesante porque te permite jugar con las ideas, con las situaciones, dando una verosimilitud fuerte, porque bueno, es algo que podría estar ocurriendo en el futuro, ¿no? Que Palermo dirigiera ese club, ¿no? Estuviera dándole manija al fútbol chileno, al fútbol de ese club, de esa ciudad, ¿no? Eh, Él es director técnico, ¿sí? Ha dirigido en distintos países, no solo en Argentina, Sí. ¿no? Palermo está ahí, incluso, está dirigiendo ahí. ¿Ahora está en Curicó? Sí, sí, sí. Ah, mira vos, no lo tenía Sí, el por eso dato. la situé como si tuviera un éxito en un par de años. Ah, bien, 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 bien. Vamos a ver cómo le va. Todavía no escuché mucho del Curicó Fútbol Club, está bueno eso. ¿Qué más encontraron como interesante la propuesta? Que también planteó cómo sería la supuesta serie. Eso estuvo bueno porque ya te da otro parámetro, digamos. Bien, le dio todo un plafón, exacto. Y también a qué estaba destinado, porque dice la posibilidad que otros chicos participan Claro, también. exacto, ese es un buen argumento, ¿no? Que está trabajando con la idea de beneficiar a los chicos de las inferiores, ¿no? De ayudar a los chicos de las inferiores, etcétera, ¿no? Ese es un buen argumento, ¿no? Como que en principio uno podría decir que no tenés por qué negarte por eso, ¿no? Como son argumentos que entran en ese campo de lo común, ¿no? Que uno tiende a pensar que es compartido entre las personas, ¿no? Ayudar a los chicos de las inferiores, a chicos que están luchando por tener un lugar y por hacerse un nombre y ser futbolistas y demás, ¿no? Bueno, ¿algo más? Yo quería destacar la elección del personaje, que en contraposición de lo que veníamos hablando, del comentario de que quizás el fútbol, o sea, como que los hombres son más futboleros y esto, ahora es una chica quien eligió a Martín Palermo, y yo, por leer así las presentaciones, leí varias, y una de las que había leído fue la de Paulina, y me llamó la atención porque, nada, a mí también me gusta mucho el fútbol, y vi que ella, tipo, tenía experiencia en el ámbito, y nada, como que me pareció algo a destacar. Entonces, si bien no es un comentario sobre la carta, me parece que estuvo bien abordado y también tiene conocimiento en el ámbito. Así que Totalmente. Sí, lo señalás muy, muy bien, y tiene que ver con esto de desde dónde escribimos, ¿no? Y desde dónde nos sale mejor y más fácil la escritura y podemos expresar y construir un relato, una situación, una argumentación para que el otro lo sienta como más sólido, ¿no? Entonces, los lugares desde donde nosotros conocemos, ¿sí? Todo lo que conocemos nos es más familiar para poder escribir sobre eso, para poder darle detalles, darle información a los lectores, ¿no? Todo eso suma, ¿sí? Saber identificar dentro de uno cuáles son los lugares más fuertes para escribir. ¿En qué lugar yo me puedo posicionar y me puedo plantar para expresar algo, para decir algo en voz alta, ¿no? Y que la sociedad me escuche, y que determinado grupo de personas me escuche y me dé bola y me atienda, ¿no? Bueno, yo escribo de las cosas que sé, de las cosas que conozco, ¿no? Y si no conozco algo, y me voy a poner a investigar, me voy a poner a buscar, me voy a poner a informarme, ¿no? Esa es una cosa valiosísima que ustedes ya están
observando como escritoras y como escritores, ¿no? Escribir desde lo que se conoce, ¿no? Ese es un lugar que te da cierto plafón, ¿no? Después se puede escribir hacia lo desconocido, también, es otra manera, ¿no? Pero bueno, esta es una de las maneras que tenemos, ¿no? Bueno, bien, me gustan las cartas, van a continuar, después les voy a poner la consigna tiene que ver con esto, con contestar desde el personaje, ¿sí? que recibe la propuesta, ¿sí? Ustedes hicieron una propuesta a un personaje y reciben la propuesta en principio, de otro personaje, ¿sí? Entonces van a tener que, en esta oportunidad, negarse. La primera contestación va a ser una negativa, ¿sí? Y ustedes van a tener que dar los argumentos, por qué se niegan a la propuesta, ¿no? Y dentro de los argumentos van a utilizar un recurso que es la metáfora, ¿sí? Buscar metáfora, ¿sí? Construir una buena metáfora. Y por otro lado, un recurso más que tiene que ver con el registro, que es la ironía, ¿sí? La ironía, ¿sí? Que tiene a veces más que ver con la burla, a veces más que ver con la sutileza, ¿no? De querer decir una cosa cuando se está diciendo otra, a veces más que ver con dar vuelta a una idea, ¿no? Y también con compartir cierta información con el interlocutor a partir de esa ironía y que se pueda construir esa ironía. Ahí siempre la complicidad es fundamental en el recurso de la ironía, porque si uno no tiene esa complicidad con el otro o con los que están escuchando, con nuestro auditorio, y la ironía puede pasar de largo como si fuera algo que uno está diciendo en serio, ¿sí? Que está afirmando que es así y en realidad quiere decir otra cosa. Siempre la ironía es una vuelta de tuerca, ¿no? Sobre un argumento, sobre una idea, o sobre una frase. Bueno, eso lo vamos a poner en el blog después para que lo sigan. ¿Todos recibieron carta o hubo alguien que no haya recibido carta? Yo no recibí. Yo Bueno. tampoco. Ahí fíjense si es porque el autor se colgó o, bueno, ¿qué pasó? Tienen la posibilidad de escribirle y decirle, mandame la carta o mandame la idea, ¿sí? Así empiezo. Y van a tener que ir al ritmo del intercambio, ¿sí? Del intercambio con el otro personaje. Yo aviso que estoy atrasada, le tengo que escribir a David Bowie, que es el personaje de Rocío, pero antes del fin de me propongo ya escribirle. Muy bien. Porque como que me quise poner al día con las otras tareas, Claro, o sea, claro. para taller, Claro, ¿viste? Pero me quedé retrasada con las de la semana pasada, entonces me puse al día con estas y Claro. me retrasé con la A mí me carta. pasa lo mismo que Isabela, creo que a mí me tocó Eva Perón con Demi Lovato y no sé cómo voy a unir los dos mundos porque son totalmente distintos. Hay muchas cosas en común, pero voy a ver cómo hago y justamente me puse al día con las anteriores. Perdón, Constanza, ya lo voy a hacer, ya vas a tener la carta. Bien. Eva Perón, ¿y quién dijiste? Demi Lovato es una cantante estadounidense. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, No sé bien, qué voy a hacer. somos testigos, así que quedan comprometidas con las compañeras para hacerles la carta. Bueno, si les parece podemos retomar algunos de los otros trabajos. Me gustaría charlar un poquito, que estuve viendo que todos o la mayoría puso algo sobre la película, ¿no? Y casi no hablamos sobre tiempos violentos. Bueno, pongamos en común, ¿no? Las ideas, lo que fueron viendo, las notas que fueron anotando, ¿no? Así un poquito, estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la verosimilitud, con la construcción de la historia, con quién narra, ¿sí? Con la construcción de los personajes, y fueron diciendo cosas muy interesantes sobre la película, ¿no? En general todos destacan y todas destacan esta idea de ir intercalando historias, ¿no? Como juntando
pedazos de historia que se van armando en una especie de rompecabezas, ¿no? Que después, al final, uno la reconstruye, ¿sí? El recorrido de todos los personajes, que se van cruzando, ¿sí? Una historia después tiene que ver con otra, ¿no? Pero al principio parecen como, bueno, que no están demasiado conectadas, o que podrían no estar conectados tan conectados los personajes. Pero, ¿cómo es que lo hace Tarantino, no? Empecemos por ahí. Los Y él ubica hace a todos saltos. en la misma ciudad. Ah, siempre nos pasa lo mismo con Sí, los habla. que los ubica a todos en la misma ciudad, Bien, por ejemplo. el Y lugar. hace saltos en el tiempo, pero y hace como elipsis, pero para mí son como unas elipsis falsas, porque no es que omite cosas. Después lo explica a lo que está omitiendo. Solo lo único que no cuenta, digamos, es lo que había en ese maletín que tenía como la luz dorada, Sí. y eso no lo va a saber nunca nadie, pero no importa. No sé si en alguna entrevista o algo lo habrá dicho. Es más, siento que escribiendo la película ni pensó Claro. en eso. No sé si me explico. Sí. Bueno, es interesante, ¿no? Siempre hay algo, fíjense, ¿no? Vos pusiste la palabra justa, elipsis, ¿no? Algo que se saca, ¿sí? Que no se cuenta, que queda como en el misterio, pero que hay muchas pistas. Uno sabe que es algo importante, inclusive muy importante, ¿no? Que puede ser algo muy valioso, que tiene un brillo, ¿no? Inclusive la luz, uno lo asocia con el oro, lo asocia con los metales preciosos, lo asocia con, no sé, con uranio, ¿sí? Y es un maletín que están buscando, ¿no? Que se quedaron unos y después otros lo quieren recuperar, ¿no? Y que el jefe de estos mafiosos, estos criminales, ¿no? Que es Marcellus Wallace, lo quiere recuperar, ¿no? El maletín, ¿no? Y es un tipo poderoso y es un tipo pesado, ¿sí? Bien. Pero después, como bien decís, Constanza, ¿no? Hay información que se oculta en el recorrido, pero que va a aparecer en algún momento, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta idea de ir construyendo como una especie de rompecabezas, con la información, y acá tenemos un dato importantísimo. Cómo manejamos la información en el relato es fundamental para crear la tensión narrativa, el interés narrativo, el interés de los lectores, el suspenso, ¿no? Todas esas sensaciones que tienen que ver con seguir enganchado en la historia, ¿no? Es el recurso clásico de la telenovela, del folletín, ¿no? Llegás al final del capítulo y hay algo, se plantea una intriga. ¿Cómo va a resolver el protagonista o la protagonista este dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar adelante? Y cortan ahí y lo seguís al día siguiente, ¿no? O en el capítulo siguiente, en este caso por Netflix, como vemos ahora, ¿no? Tenés todas las series y enseguida te enganchan con la siguiente, ¿no? Pero siempre el final del capítulo, el final de una escena, el final de una situación, nos plantea cierto interrogante, ¿no? Hay algo que no está, una pregunta. ¿Cómo sigue? ¿Qué va a hacer este personaje? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿No? ¿Cómo va a salir de determinado problema? ¿No? Todas esas situaciones tienen que ver con esto, con algo que no está, pero que uno puede imaginar, ¿no? Y entonces el lector, por supuesto, va a querer seguir leyendo o viendo la película o la serie o lo que sea, ¿no? Y lo mismo dentro de una misma narración, ¿no? En este caso, la película, que es todo un relato, ¿sí? Nos va planteando ciertos interrogantes que nos hacen querer seguir viendo, no que te duermas, sino al contrario, que estés despierto, atento, ¿sí? Para seguir viendo. Bueno, muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Además, utiliza otros recursos como, no sé, por ejemplo, la musicalización o las tomas de las cámaras, eso siempre me gusta prestarle atención a esas cosas,
Y nada, me re gustó, tipo la musicalización, las tomas, o las conversaciones que en realidad no tienen que ver con la película, pero como que le dan esa iniciativa, como la de la hamburguesa, por ejemplo. Sí. Pero da como, no sé, cierta risa, es como una, no sé, como que te engancha Engancha, ¿no? y te deja conocer un poco a los personajes. El vestuario, todo está como bien armónico. Para mí Pero esa bueno, escena es sí o Tarantino. sí era de los asesinos ¿Cómo? del cuento. Que para mí esa escena sí o sí era de los asesinos del cuento. Era básicamente la misma, nada más que en vez de estar en un restaurante estaban en un Un auto. departamento. Sí. Tiene Sí, mucho sí, que pero ver, ¿no? era Tiene lo mucho que mismo, ver. lo No mismo. sabemos si está inspirado, si no, si es casualidad, pero tiene mucho que ver ese diálogo, que como dice Constanza, no es fundamental para la historia. A ver cómo es la hamburguesa, cómo la llaman en Francia, qué tiene, qué no tiene, ¿no? Todo ese detalle no es fundamental para la historia, pero sí es importante para conocer los personajes, como ustedes están diciendo, ¿no? Ya se caracterizan los personajes a través de su diálogo, a través de lo que expresan, ¿no? Esa es una manera, ¿no?, de construir la información sobre los personajes, ¿no? Ustedes que estuvieron trabajando muy bien el mapa de ideas, ¿no?, sobre el teórico y sobre el análisis, el capítulo de Barthes, ¿no?, del análisis estructural del relato, ¿no? Recuerdan, ¿no?, la idea de los indicios y los informantes, ¿no? Los informantes que aportan, ¿no?, situaciones, objetos, diálogos, descripciones, que aportan información sobre algo de la historia, que puede ser sobre el núcleo de las acciones, qué es lo que pasa, o sobre los personajes, sobre sus motivaciones, sobre sus maneras de reaccionar, sobre su carácter, ¿no? Esos datos son importantes porque uno va construyendo el mundo de ese mundo, ¿sí?, de Tiempos Violentos. Fíjense el título, ¿no? Tiempos Violentos, ¿no? Una película que está escrita en los 90, ¿sí?, que está filmada, escrita y filmada en los 90, ¿no?, que retoma todo ese mundo de las historias policiales, ¿no? Pulp Fiction, ¿sí?, las historias así populares, ¿no? Muy violentas, con mucha sangre, con mucho, ¿no?, casi sadismo, ¿no? De hecho, se tematiza lo sádico en la historia medio paródicamente, ¿no?, en la parte del boxeador y de Wallace, cuando se terminan, digamos, encontrando, ¿no?, y que caen en ese antro total, ¿no?, que es un negocio de venta de armas, ¿no? No, pero igual también en la parte en que para revivir a, no me acuerdo el nombre de la chica, que se había pasado Mina, de no. cocaína, le Claro, clavan la... la Sí, sobredosis, es muy claro. 90. Para mí tiene una crítica social tipo bastante fuerte, como Ajá, ese posmodernismo, el trauma de la guerra, como muy yankee, creo que una como crítica a ese sistema, sí, y como todo convulsionado, la guerra justo, o sea, Estados Unidos estuvo constantemente en guerra, sigue en guerra, sí, después de eso justo vino la guerra con Irak, claro. entonces nada, es como futurista en ese sentido, y me parece que tiene un trasfondo social importante, sí, como analizándolo. Sin duda, porque el género policial es de fuerte crítica, sobre todo el policial más negro, ¿no?, que lo escribieron y lo desarrollaron más los escritores norteamericanos, ¿no? Hay un policial clásico, que es el de Agatha Christie, el de Sherlock Holmes, ¿no?, de Conan Doyle, ¿no? El primer policial, que es más mental, ¿no?, del detective que resuelve todo con su cabeza y le da todos los datos a la policía para que atrape al criminal, ¿no? En general siempre se resuelven los crímenes de los casos policiales clásicos, Sherlock Holmes, ¿no? El policial negro no, el policial negro es la versión más de crítica social,
¿no? Es un detective que en general no resuelve el crimen, o si lo resuelve, no puede actuar porque hay algo de la maquinaria del Estado y de la maquinaria de las instituciones del capitalismo que pasa por arriba, ¿no? La corrupción, ¿sí? Las relaciones de poder entre los personajes, todo eso hace que sea como una especie de, justamente, que quede como en una crítica, ¿no? Su intento de hacer justicia, ¿no? Porque en general no se hace justicia en el policial negro. De hecho, si vemos Pulp Fiction, ¿no? Tiempos Violentos, ¿quién recibe justicia? Bueno, uno es ambiguo, ¿no? Estaban los muchachos que estaban, los primeros delincuentes que se habían robado el maletín, los matan, ¿no? El que estaba, el muchacho dentro de ellos que había pasado todos los datos, que era el informante, lo terminan matando en el auto de casualidad por un error, ¿no? Le revientan la cabeza y lo escrachan, ¿no? A este personaje, el personaje que hace, ¿cómo es? El actor ay, no me sale el nombre, Fiebre de sábado por la noche. John Travolta. Travolta, exacto, Travolta. También lo matan, ¿no? En medio de todo eso, de una manera casual, llega el boxeador y lo termina matando, ¿no? Bueno, como que es ambiguo el tema de la justicia, ¿no? ¿Quién recibe justicia? ¿Por qué? ¿De qué manera? Está el azar metido en el medio, ¿no? Muchas de las cosas que terminan pasando, o es un accidente, o... ¿sí? Hay una pregunta sobre las acciones, ¿no? Y el bien y el mal, ¿no? Creo que está encarnado más en el otro mafioso, en el de Samuel Jackson, ¿no? Que se hace la pregunta sobre la religión, ¿sí? Sobre esa frase que él tenía como una especie de muletilla, ¿no? Que medio que la actuaba, ¿no? De la Biblia, ¿sí? Y que era como una especie de puesta en escena que él hacía, ¿no? Antes de matar a alguien le decía esa frase, ¿quién es el pastor? ¿No? Y, y después de lo que les ocurre, ¿no? Que es como una especie de milagro, porque los otros le pegan, el otro le pega los disparos, sale de la nada, les pega los disparos y no les da, ¿no? Ahí hay una cosa que tiene que ver con la verosimilitud del relato. En una historia normal, digamos, verdadera, o no pongamos esa palabra, en una historia sacada de la crónica policial, en general, ¿sí? Una situación ahí los liquidaron, ¿no? A los mafiosos, ¿no? Pero no, se salvaron, ¿sí? Y entonces eso lo hace pensar al personaje, ¿sí? Realmente las palabras que estaba diciendo, ¿sí? ¿Quién es el que hace justicia? ¿Quién es el pastor? ¿No? Y es ese diálogo que está sobre el final, ¿no? De los dos personajes en el bar, ¿no? En el restaurante, cuando hay otros que los hacen el robo y ellos dicen, bueno, te doy la billetera, pero el maletín no, ¿no? Es como muy tensionante esa escena, ¿no? Y después habla de esa situación, ¿no? Bueno, como que era su último trabajo y que después se retiraba, que había visto algo del mundo. En ese sentido es una película muy interesante porque mezcla muchos niveles de sentido. Está el nivel de la anécdota policial, de las acciones, está el nivel de los valores, ¿no? Y ahí entra la justicia, y ahí entra el sentido de la vida, ¿no? Lo espiritual, ¿sí? La crítica social, ¿no? El tema de los excesos, de la violencia, de la sobredosis, ¿no? Es como, si uno se empieza a meter, es un relato complejo, ¿no? Tiene muchos elementos para sacarle el jugo, ¿no? Puede ser un relato pop, ¿no? De policial medio posmoderno, pero también tiene algo de crítica social, también tiene algo de iniciación en lo espiritual, ¿no?
Bueno, y ustedes estaban marcando, ¿no?, esta cuestión del tono, que también me interesa retomar para la narrativa que nosotros vamos a ir escribiendo y que ustedes van a ir escribiendo, ¿no? Arrancaron ahí con los cuentos, ¿sí?, a partir de la anécdota de Chekhov. Por ahí, si queda un poco de tiempo, leemos alguno. No sé cómo van, por ahí todavía están en la escritura de eso. Pero estas cuestiones que nosotros estamos viendo, tanto en Los Asesinos como en otros cuentos y en la película, ¿sí?, en narraciones, relatos, nos sirven para pensar cómo nosotros vamos a construir nuestros personajes, ¿no? ¿Qué tono le vamos a dar, ¿no? Entonces ustedes marcaban muy bien, ¿no? Son personajes, los protagonistas, que le dan como una especie de, a mí me sale la palabra cool, ¿no?, en inglés, ¿no? Como son muy cool, son muy bajo perfil, ¿no?, tranquilos, tienen sangre fría en medio de una situación ultraviolenta, los tipos no se inmutan, ¿no? Van a matar a un grupo de tipos y están hablando de las hamburguesas y están hablando de, ¿no?, cosas anecdóticas, ¿no?, que podríamos hablar cualquiera de nosotros en nuestra vida común, ¿no? Le da un tono así, de tranquilidad, ¿no?, de estilo, cierto estilo. Eso tiene que ver con el vestuario, ¿no?, lo que decía Constanza, la musicalización, el vestuario, todo eso te arma un ambiente. Es de las cosas más difíciles de lograr un ambiente, ¿no?, en una narración, ¿sí?, escrita, filmada, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo construimos ese mundo, ¿no? Por escrito no tenemos música. La música es la de las palabras, el estilo que le podemos dar a las palabras, a las frases, ¿no? Cómo construimos la frase, los puntos a seguido, los puntos aparte, ¿no?, la extensión de las oraciones. Eso le da el estilo a la frase y le da cierta musicalidad, ¿no? El vestuario, cómo construimos el vestuario, ¿no?, en nuestros personajes, qué datos damos, ¿sí? Ustedes vieron, Hemingway utilizaba 2, 3 datitos. Decía, este personaje tiene guantes, un sombrero y un sobretodo negro. No mucho más. Con eso da el detalle que le quedaba ajustado, ¿no? Les quedaban ajustados los sobretodos. Entonces era como tipos corpulentos, pero como que estaban como enfundados en ese traje, ¿no? No describe mucho el ambiente Hemingway. Da como pinceladas, ¿sí? Y es más a través del diálogo. Pero hay otros escritores y escritoras que construyen mucho más las descripciones, ¿no? Nuevamente, volvemos a Barthes, ¿no? Están los núcleos, donde la historia avanza y las acciones se desarrollan, ¿sí? Y están las catálisis, que son esos lugares en donde por ahí la narración no avanza, está detenida, pero se suman elementos que construyen el mundo y que también lo hacen interesante para el lector, ¿sí? Las descripciones de lugares, las descripciones de objetos, las descripciones de personajes, ya sea de la parte psicológica, de la parte física, del vestuario, de los gestos, ¿no? Todas esas construcciones nos ayudan a nosotros, lectores, a entrar en un mundo determinado, ¿sí? Y es una de las cosas más complejas. La vamos a ir desarrollando y vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a ir pensándola en las narraciones que ustedes vayan escribiendo, ¿no? Pero bueno, estar atentos a eso. ¿Cómo construí mi mundo? ¿Qué sé del mundo ese, yo, como autora o como autor? Y cómo se lo transmito a los lectores, ¿no? Bueno, ese es un dato importante. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les llamó la atención y les gustaría compartir de la película? ¿Alguna A mí me pregunta que se gustó, hicieron? perdón, a mí me gustó cómo conecta las cosas más chiquitas, como la historia de los 2 ladrones en la cafetería, después se conecta con ellos desayunando ahí, y en vez de dar explicaciones a preguntas grandes como por qué las decisiones de Bach de no seguir con la propuesta de Marcellus Wallace o cosas así, sino que explica por qué cambiaron de ropa Claro. los 2 Sí. asesinos. Entonces es como,
En vez de dar la pregunta, la respuesta a la que vos esperaste, explica, no, cambiaron de ropa por esta situación re bizarra. Claro, O estas claro. dos historias se conectan, pero nada más. Sí, Eso es- y ese vestuario da la iniciativa de esto de la sangre fría, como, bueno, matamos a alguien y me pongo short de baño y remera, me voy a la playa a desayunar. Tranquilamente, sí, como si estuvieran yéndose de vacaciones. Sí, Y como todos, a todos les importa re poco matar a alguien, como que le llegan a la casa de Jimmy con un chabón sin cabeza y el chabón está preocupado de que su esposa se va a enojar, ¿no? Como mataron a alguien. Claro. Como muy graciosa en general la película, todo como se comportan con la muerte. Sí, tiene muchos chistes y guiños con los espectadores, tomándose en broma temas, digamos, dramáticos, ¿no? Tiene como ese estilo, ¿no? De un poquito paródico, un poquito cínico, ¿no? En el tono, ¿sí? Como de burla también, de ciertos aspectos dramáticos de la vida, ¿no? Pero que le dan otra manera de verlos, ¿no? Y después los recursos para unir las escenas y los personajes, eso está muy bien lo que subrayás, ¿no, Abril? Porque puede ser un detalle muy sencillo, como el de, bueno, se embadurnaron, se ensuciaron la ropa con la sangre, la tuvieron que tirar, y se cambiaron de ropa, ¿no? Y ahí están yendo a desayunar, ¿no? Tranquilos, ¿sí? Que además es eso, los tipos recuperaron el maletín y no van directo a la casa, se van a desayunar, ¿no? Son unos tipos súper sangre fría, pues yo, después de todo lo que pasó, digo, voy corriendo a la casa de Wallace y le doy el maletín y ya me preocupo, pero no, los tipos van, te piden su desayuno, y es la reacción del personaje, ¿cómo es? Hoy estoy con la neurona que me da vueltas. Cuando aparece por acá me acuerdo de algo, si no, bueno, del que se queda en el bar, el otro va al baño, Travolta va al baño, el personaje que hace Travolta va al baño, Samuel Jackson se queda, ¿no? Y el tipo no tiene problema. Vienen dos que van a robar el bar y no hay problema, él les da la Jules. Muy bien ahí María Paz. Jules, el personaje, se llama Jules. Y el tipo le da la billetera, la tiene ahí y el maletín lo tiene cerradito, ¿no? Y no va a mover un pelo por darle la plata y está con la pistola por debajo de la mesa, ¿no? Todos esos detalles, ¿no? Ahora me acuerdo una frase que está sacada de una entrevista a este gran director de cine, también policial, Alfred Hitchcock, ¿no? Hay un libro muy interesante que es un reportaje que le hace Truffaut, me parece, a Hitchcock, ¿no? El director francés de cine, y le pregunta acerca del suspenso, cómo definía él, para qué era para él el suspenso, ¿no? Y entonces, fíjense la respuesta, él da una imagen, ¿no? Para mí suspenso es lo siguiente, una cámara que toma a dos personajes que están hablando en un bar, sentados a la mesa, y la cámara que se va acercando a esos personajes que están dialogando tranquilamente, charlando de cosas suyas, ¿no? Y va enfocando cada vez más cerca y se acerca debajo de la mesa la cámara y toma un primerísimo primer plano de una bomba de tiempo, ¿no? De una bomba que va a explotar, ¿sí? Y que tiene un contador que está, faltan unos minutos para que explote la bomba. Y él decía, eso es el suspenso, mostrar esa imagen sin que darle esa información a los espectadores sin que los personajes sepan lo que va a ocurrir, ¿no? Fíjense, cómo uno se identifica con los personajes y dice, pobre tipo, no sabe que le va a explotar una bomba en 5 minutos, ¿no? Y eso te altera, ese es el suspenso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo van a salir de esta? ¿No? ¿Se van a salvar? ¿No se van a salvar? ¿Se van a dar cuenta que está la bomba? ¿No? Y eso tiene que ver con el manejo de la información. Volvemos nuevamente al tema de
el manejo de la información, cómo damos y sacamos información, mostramos ciertas cosas y otras las ocultamos o las tenemos como un poquito atrás, ¿no? Y las vamos a dar después, ¿no? Y el lector, según va recibiendo esa información, se va enganchando, ¿no? Porque se va haciendo preguntas, va tratando de avanzar, ¿no? Bueno. Estamos todo el tiempo alrededor de estos problemas de narrativa que vamos a ir viendo cómo los resuelven ustedes con las narraciones, ¿no? Profe, una pregunta sobre Dime. el cuento que dejaste de la anécdota. Sí, No me acuerdo del nombre que se suicidaba, no me acuerdo el nombre. sí, Chekhov. Nosotros teníamos, viste que vos dejaste para completar, digamos, nosotros teníamos que seguirlo un poco más o solamente completar. No, la idea es que a partir de ese argumento, eso es un argumento para un cuento, no es el cuento. Chekhov dijo, anotó en su libreta, como ustedes, llevaba un diario y decía, bueno, se le ocurrió una idea. Un tipo va a un casino, gana 1 millón y se suicida, ¿no? Ese es como el núcleo de las acciones del posible cuento que nunca escribió. Ustedes podrían escribir ese cuento que Chekhov no escribió. Es decir, poner a un tipo que va a un casino, ¿no? En Mar del Plata, gana 1 millón de pesos o 10 millones de pesos, algo que sea mucha plata, y se suicida. Vuelve al hotel y se suicida. ¿Cómo lo cuentan? ¿Qué información le dan al lector? ¿Dónde ubican el suicidio? ¿No? Eso lo tienen que escribir. Nos agarramos de lo que vos nos diste para desarrollarlo. Claro. Ustedes lo que tienen es la posibilidad de cambiarle ciertos detalles, ¿no? El nombre del personaje, el lugar, si gana 1 millón o 10 millones, si es que lo hereda, lo recibe, lo encuentra, ¿no? Tienen muchas posibilidades, pueden inventar otra, pero la cuestión es que le llega esa plata, le llega algo muy valioso, ¿no? Un maletín, lo encuentra de casualidad, abre una caja fuerte, recibe una herencia, ¿no? Ustedes eligen la variante, ¿no? Que más les guste, que más les la puedan inventar o que les resulte más verosímil, ¿no? A partir de eso van a escribir el relato. ¿Sí? Yo vi que algunos publicaron relatos, más bien breves, ¿no? Por ahora los vi breves. Lo pueden desarrollar, todo lo que quieran, ¿no? No hay un límite de extensión para el cuento, pero la idea es que cuente esa historia que ustedes crearon, ¿sí? Con el núcleo de las dos lógicas, ¿no? La historia del dinero, recibir el dinero, y la historia del suicidio, esas dos lógicas se tienen que enfrentar en el cuento. Y ustedes la van a resolver de manera particular cada uno y cada una, ¿no? Y fíjense que tiene también las pistas que les da Piglia de distintos estilos. Pueden contarlo a los Hemingway, hacer foco en el momento en que encuentra el dinero y no en el suicidio. O podrían tomarlo como Kafka, hacer la historia del suicidio algo natural, como normal, y algo tenebroso y terrible, la historia de la partida o la apuesta, ¿sí? Todo eso, ¿no? Son como maneras de crear un relato. Entonces ahí lo interesante va a ser, bueno, cómo lo hace cada uno. ¿Sí? Cada uno. Yo les diría, estamos ya en el minuto final, si quieren nos juntamos de vuelta como para despedirnos y poner pasar en limpio